Entonces vino Jesús 570407 predicó el domingo por la noche, 7 de abril de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 12 minutos, y al gran nombre de tu Hijo ungido, el Señor Jesucristo. Te damos gracias por su vida y por su gracia, derramada abundantemente en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si tan solo nos detuviéramos a contar las muchas bendiciones que nos has dado, serían innumerables. Estamos agradecidos por nuestra salud y por todas las grandes bendiciones que el dinero no podría comprar, que tú, por tu gracia, nos has otorgado abundantemente. Y somos un pueblo privilegiado por conocerte. 2. Y es el deseo de nuestro corazón que quienes no te conocen ni te son amigos, te conozcan, sus pecados les sean perdonados y sean amigos tuyos, Padre. Porque dijiste, soy manso y humilde, y la cruz fue fácil, y las cargas ligeras. Y oramos para que se manifieste eso a cada uno esta noche. Si por casualidad hay alguien aquí que no te conozca, que venga esta noche y te reciba. Ayuda a los cristianos en su camino. Bendice estas canciones de la gente que canta esta noche. Y ayúdanos en el avivamiento venidero, estas 5 noches, Señor. Creemos que sería tu voluntad que dediquemos estas noches al servicio justo antes de celebrar la gran resurrección, la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Quédate con nosotros ahora. Ven a tu palabra, Señor, y ministrándonos, y que tengamos comunión en torno a la palabra por el Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mateo 11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:30 Porque mi yugo es suave, y ligera mi carga. Es un gran privilegio intentar hablar ante una sola persona acerca del Señor Jesús. Y he notado en mi ministerio que a Dios no le importa si son una docena o miles. Él tiene el mismo mensaje siempre para la gente, su gracia. Nuestro tema esta noche comienza con uno de los contextos más hermosos de las Escrituras. Creo que toda la Escritura es perfecta. No se puede encontrar ninguna falla en la palabra de Dios. Es simplemente perfecta. Pero el texto que estamos considerando es uno de los textos más sobresalientes de las Escrituras. Es uno de los sellos de su mesianismo. Los hombres pueden venir a esta tierra y hacer todo tipo de declaraciones y promesas, pero si no pueden cumplirlas, sus promesas no sirven de mucho. Pero cuando un hombre viene y puede hacer una promesa y luego puede cumplirla, eso hace que su palabra sea buena. Y él fue el único hombre que jamás vivió en la tierra que pudo hacer esta declaración. Tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18 Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En mi ministerio, he tenido el privilegio de estar junto a la tumba de muchos grandes fundadores de religiones, como Mahoma y muchas otras religiones destacadas del mundo. Pero cada uno de ellos tiene un lugar marcado donde murió y está enterrado su fundador, y allí permanece hasta el día de hoy. Y hasta ahora, en lo natural, nunca he tenido el privilegio de estar junto a esa tumba abierta donde Cristo fue puesto, y la tumba no pudo contenerlo. Porque Él fue quien dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. La pongo y la vuelvo a tomar. Y la única religión en el mundo cuya verdad puede demostrarse es la cristiana. Nuestro Señor no solo murió por su pueblo, sino que resucitó para su justificación. Y esta noche ascendió a lo alto y se sienta en el trono de Dios. Y su espíritu vive en su iglesia con su pueblo, haciendo lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, continuar su ministerio. Juan 10:18 Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 5 Y después de esta mañana, cuando el Espíritu Santo descendió tan hermosamente y nos bañó en su gran belleza, me sentí inspirado a decir que algún día glorioso todos los dones de la Iglesia serían puestos a un lado, como los fue. Y el Espíritu Santo mismo tomará a la Iglesia con tal control de amor divino que los enfermos sanarán, los ciegos verán, los cojos caminarán, sin que se les impongan manos. Será una gran unidad. Y cuando nos paramos esta mañana, en la era y el tiempo en que vivimos, y vimos a ese hombre caminar, aquí arriba, con la cabeza inclinada entre las rodillas, y con una afección en la columna vertebral que lo había encorvado así y lo había arrastrado hacia abajo. Y mientras estaba sentado allí, comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás en esa espalda.
Luego, ver a ese hombre regresar y sentarse después de pasar por la fila de oración, y saber que había dicho durante muchos años que tenía problemas de audición, y ver al Señor Jesús abrirle esos oídos tan perfectamente que podía oír hasta el más leve susurro. Regresar, sentarse, taparse los oídos con las manos y llorar. Un hombre de negocios, un hombre que había conducido cientos de kilómetros para llegar aquí. 6 después de eso, en la plataforma, los testimonios de los niños que vinieron aquí, personas que habían estado en estado grave por diversas enfermedades, de todo el país, dieron testimonio de sus condiciones, de cómo morían de cáncer y otras enfermedades. Y aquí normalmente son sanados. Esa es solo una de las reivindicaciones de su continua presencia como Mesías. Es una reivindicación de que el cristianismo es la verdad. No hay otra religión que sea verdad sino el cristianismo. Y es verdad. Cristo es la verdad. Y la religión de Cristo no murió con Cristo. Pudo haber muerto con él, pero también resucitó con él. Y esta noche él sigue demostrando su gran presencia como Mesías. 7 nos enseñan en un librito que leí hace un tiempo, titulado El príncipe de la casa de David. Creo que fue escrito por un hombre llamado Ingraham. Y supuestamente forma parte de él, y está tomado de unos manuscritos antiguos de cuero de hace muchos años, que había una joven judía en Palestina, al mismo tiempo que Jesús estaba allí. Ella, al escribirle a su padre en Alejandría, mantenía un estrecho contacto con él respecto a Juan el Bautista y a Jesús, quien se hacía llamar el Mesías. Y ahí nos da una hermosa imagen de nuestro contexto esta noche. Dijo que Marta, María y Lázaro eran amigos íntimos de Jesús. Que después de la muerte de José, él vino a vivir con ellos y a estar con ellos. Lázaro estaba aprendiendo a ser escriba en el templo. Y Marta y María también, no tenían padre ni madre, así que hacían pequeños tapices para el templo, telas y otras cosas, bordados. Y eso les daba algo que hacer. Jesús vino a morar con ellos antes de darse a conocer como el Mesías. Lázaro había bajado al río para escuchar la predicación de Juan. Así que regresó y les contó que un gran profeta había salido de Galilea, del desierto. Y que proclamaba que la venida del Mesías estaba cerca. Lázaro no sabía que precisamente a quien le hablaba era el Mesías mismo. Y un día convenció a Jesús para que bajara con él a escuchar la predicación de este profeta. 8 Y Juan, allá abajo, no vestía con palabras pretenciosas, era un hombre común y corriente, no vestía como los sumos sacerdotes. Porque Dios no se fija en nuestra forma de vestir. A Dios no le importa mucho, siempre que vistamos decentemente y tengamos buena apariencia. No tienes que llevar el cuello al revés ni turbante. Dios quiere que tengas un corazón humilde y sumiso. Eso es lo que Dios busca. Y al ver a Jesús venir con Juan a su bautismo, Juan se volvió, miró y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús fue bautizado, dicen que Juan regresó más tarde a casa de Lázaro y Marta. Y como vivía allí, comía a su mesa, dormía en su cama allí en Betania, un día, Dios le habló a Jesús y le dijo: Quiero que salgas de este lugar y vayas a donde yo te indique. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo ellos, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora bien, sabemos que la Biblia dice, en San Juan 5, 19, que Jesús dijo: No hago nada si el Padre no me muestra primero lo que debo hacer. Y ahora Dios tenía que mostrarle qué hacer, o nunca habría salido de Betania. Así que salió, a un día o dos de camino, y poco a poco, Lázaro enfermó. Mandaron a buscar a Jesús. Pero en lugar de venir, Jesús simplemente ignoró el llamado. Ahora bien, ¿no te extrañaría que el pastor hiciera eso? Te haría pensar: bueno, a él no le importamos. Pero, ay, si tan solo te detuvieras un minuto a recordar esto. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Nada en el mundo puede salir mal mientras estés en Dios. Los pasos de los justos son ordenados por el Señor. Y entonces mandaron a buscar a Jesús de nuevo. Y él aparentemente ignoró su llamado y simplemente siguió adelante. Después de 4 días, dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme. Y por ustedes me alegro de no haber estado allí. Porque si hubiera estado allí, habrían estado intentando que hiciera algo que no era la voluntad de Dios. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Juan 11:6 Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:11 Dicho esto, les dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11:15 Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oh, ¿cómo podría detenerme aquí un momento? ¿Cuántas veces, con buenas intenciones, la gente intenta apartar a otros de la voluntad de Dios? Un hombre debe conocer su llamado absoluto. Debe saber lo que hace. Y no de forma casual, ni dejar que el dinero lo arrastre de un lado a otro, ni que la popularidad lo haga. No importa cuán popular o rico sea, siempre debe buscar primero a Dios para conocer su plan y su voluntad. Ahora bien, cuando Lázaro enfermó, parecía extraño que no regresara. Pero Jesús dijo: Me alegro de no haber estado allí. Porque lo habían estado persuadiendo, diciendo: Ahora, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no haces esto? ¿Y por qué no lo resucitas? Ya resucitaste a otros. Juan 11:15 Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. 11 Pero Jesús sabía más. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Y, oh, qué bendito privilegio es poder conocer la voluntad del Padre. Si buscamos a Dios, Dios nos dará a conocer su voluntad. Preferiría saber que estoy en la voluntad de Dios, si nunca hablara con otra persona, que predicar a 10.000 personas cada noche fuera de la voluntad de Dios. Preferiría conocer la voluntad de Dios. Creo que fue David quien dijo: Prefiero ser un felpudo en en la casa de mi Señor, que morar en tiendas con maldad. Qué privilegio encontrar nuestro lugar y permanecer allí. No importa cómo tiemble el diablo, lo que diga o cómo se burle, mantente firme en la voluntad de Dios. Salmo 84:10 Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. 12 Fíjense, cuando Jesús dijo: Está muerto, pensaron que dormía. Él dijo: Está muerto, y por ustedes me alegro de no haber estado allí. Pero iré a despertarlo. ¡Ay, Dios! No fue: Iré a ver si puedo, lo intentaré, sino: Iré a despertarlo. Porque él lo sabía. Dios le había mostrado en una visión que Lázaro iba a salir de la tumba. Y no fue una suposición. Oh, sí, Dios. Siempre que Dios muestra una visión de lo que va a suceder, será exactamente así, si la visión es de Dios. Simplemente tiene que ser. ¿Cómo podría detenerme aquí en mi texto y citar durante horas casos que conozco? He estado en casos en los que pensaba: oh, Dios, seguro que lo harás. Simplemente salgo y trato de poner a prueba mi fe. Pero muchas veces no funciona. Pero cuando Dios muestra una visión, ¡ay, Dios mío! Simplemente tiene que suceder, no puede fallar. ¿Y por qué lo hace ahora? Es la prueba infalible de que sigue siendo el Mesías, de que su mesianidad está sellada por las señales y maravillas de la vindicación de su bendita palabra. Juan 11:11 Dicho esto, les dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11:15 Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. 13 Y luego pensar que Lázaro, cuando enfermó, nadie sabe lo que es la enfermedad hasta que la padece en su propia casa. Y estoy seguro de que todos nosotros esta noche podemos simpatizar con Marta y María, de cómo su único panadero, su hermano, yacía enfermo en cama, y quizás los médicos lo desestimaron. Nos dicen que murió de hemorragias pulmonares, probablemente tuberculosa. Y murió con esa condición, y estando tan enfermo, el médico lo desestimó, y entonces Jesús no acudió a su amigo. Eso sí que fue una época oscura. ¿Se imaginan a esas dos hermosas jovencitas llamando a Jesús, y él se negó? Después de haber salido de la iglesia, haber negado la antigua religión ortodoxa y haberse separado de las demás personas del mundo, y haber depositado toda su confianza en este hombre, Cristo, a quien creían el Mesías. Y entonces las decepcionó. Juan 11:6 Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 14 Oh, todos hemos tenido ese tipo de experiencias. Recuerdo cuando me convertí por primera vez, cómo mi gente pensó que había perdido la cabeza. Bueno, decían, si sigues con esa religión, estarás en un manicomio en pocos días. Tú has pasado por lo mismo. La gente se burla de ti y tus conocidos dicen que te has vuelto loco. Pero mientras tu fe esté en Cristo, todo saldrá bien. No te preocupes por eso.
Y recuerdo cómo la gente, me encontraba con mis amigos y las chicas con las que salía, los encontraba en la calle, y les decía, Billy, te has convertido en un santurrón. No me importaba, porque sabía que algo había sucedido, algo había sucedido. Y en mi corazón creía que era el verdadero y genuino Espíritu Santo. Han pasado 24 años, y sigue igual de arraigado allí esta noche. Tengo la misma determinación de servirle que la primera noche que le prometí en aquel pequeño y viejo cobertizo. Ciertamente. Algo se ha apoderado de mí. Han llegado horas oscuras, tragedias, decepciones, la muerte. Pero ante todo, descanso en esa hermosa esperanza que Él dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi fe se basa en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Mi alma cede por completo, y entonces Él es mi única esperanza y apoyo. En Cristo, la roca sólida, nos mantenemos firmes. Todo lo demás es arena movediza. Ciertamente. Juan 11:25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 15 debió haber sido una época oscura. Cuando su médico les falló. Cuando su amigo les falló. Y Lázaro se estaba muriendo. Y llegó el cuarto día y sufrió su última hemorragia y fue a estar con Dios. Lo sacaron, le extrajeron la sangre, le pusieron especias y nardo en las venas, lo envolvieron en una tela y lo pusieron en la tumba. Y allí permaneció muerto durante 4 días. Su cuerpo olía mal. Ahora bien, cualquiera sabe que el cuerpo humano se desintegra después de unas 72 horas. Por eso Jesús tuvo que resucitar antes de que transcurrieran los 3 días. En 72 horas comienza la corrupción. Y David en la Biblia dijo, 800 años antes de que Cristo naciera, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Por eso dijo, destruyan este cuerpo y lo resucitaré en 3 días. Él sabía que no habría corrupción. Así que murió el viernes por la tarde y resucitó el domingo por la mañana, porque sabía que ni una sola célula de ese bendito cuerpo podría ser tocada por la corrupción. Porque la palabra de Dios es infalible. Oh, Dios. Él cumple su palabra al pie de la letra. No permitirá que mi santo vea corrupción. Ni dejará su alma en el infierno. La palabra infalible de Dios no podía fallar. Salmo 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mateo 26:61 Y dijo, dijo, puedo derribar el templo de Dios, y en 3 días reedificarlo. Marcos 14:58 Y le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Juan 2:19 Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 16 Allí yacía su cuerpo. Claro, la gente lo cuestionaba. Dijeron, 3 días y 3 noches. Pero fue en 3 días y 3 noches, dijo él. Sabía que no podían ser 3 días y 3 noches completos, porque la corrupción se instalaría. Así que aquí estaba Lázaro. Habían pasado 4 días. La nariz ya se le había hundido. Los dedos ya se le habían revuelto. Los gusanos de la piel habían empezado a meterse en su cuerpo y a devorar su carne. Oh, debió haber sido la hora más oscura que esa pequeña familia jamás había visto. Su amigo se había ido. Su iglesia, fueron excomulgados. Su hermano había muerto. Y la gente se burlaba y reía de ellos, mientras esas 2 niñas estaban sentadas juntas en la casa con sus velos negros sobre el rostro, como es costumbre oriental, llorando y lamentando la partida de su hermano. 17 Allí estaban. Nadie más que quienes se sentaban en ese tipo de hogares, nadie más que aquellos que se sentaban al lado de sus seres queridos, sabemos, muchos de ustedes lo saben, cómo nos sentamos junto a nuestro ser querido. Roy, puedo verte sentado junto a ese niño pequeño. Hermano Robertson, puedo verlos a ti y a la hermana Robertson sentados al lado de su madre. Oh, ¿cuántos de ustedes? Puedo verme sentado al lado de mi pequeño bebé fallecido de unos 8 meses. Sabemos lo que son esas cosas. Oh, qué horas tan oscuras. Pero fue la hora más oscura que esa pequeña familia había visto jamás. Y en ese momento Jesús entró en escena. Suele ser así. Es en la hora más oscura, y entonces Jesús entra en escena. 18 Una mañana, hace muchos años, en Babilonia, 3 niños hebreos habían sido llevados cautivos lejos de su tierra natal. Estaban tristes por su cautiverio. Estaban tristes porque no tenían dónde adorar. Pero aún vivían fieles a Dios.
Entonces llegó un grupo de engañadores y proclamaron que quien no se inclinara ante una imagen, lo cual era contrario a su religión, sería arrojado al horno de fuego. Y el rey, con su gran algarabía, salió y dijo: quien no se incline ante esta imagen, entrará en este horno de fuego y será quemado. Daniel 3, 6 Y cualquiera que no se postre y adore, en esa misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel 3, 11 Y cualquiera que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 19 Ahora bien, hubo un tiempo de prueba. Y siempre hay un tiempo de prueba. Todo hijo que se acerca a Dios debe primero ser probado. Oh, me encanta. No lo exijo, pero después de que pasa, produce los hermosos frutos de la mansedumbre. El tiempo de prueba. Cuando el fuego arde. Como todo cristiano a lo largo de los siglos pasó por ese tiempo de prueba. Y la Biblia dice que si no podemos soportar esa prueba, nos convertimos en hijos ilegítimos y no en hijos de Dios. Así que un verdadero hijo, en el tiempo de prueba, con esto, no caminan por la vista. Sus ojos físicos están cerrados a las cosas que los rodean. Solo caminan por la fe del Señor Jesucristo, mirando su palabra y creyendo que Él cumplirá cada palabra exactamente como dijo que lo haría. Tiempos de prueba. Pruebas. Hebreos 12, 8 Pero si se os deja sin castigo, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 20 Y vemos que, cuando llegó este momento difícil para estos tres jóvenes hebreos, demostraron ser fieles. Dijeron: no nos inclinaremos ante la imagen. Oh, vaya. Entonces, la gran proclamación que se había firmado, los reunieron, los cogieron de las manos y los subieron por una gran plataforma o pasarela para lanzarlos a un horno que tenía los cielos literalmente rojos, 7 veces más calientes que nunca. Y mientras subían por la plataforma, sabiendo en su corazón que no veían cómo Dios lo haría, sabían que Dios podía hacerlo. Fue su privilegio caminar hasta la muerte, como fue, para guardar la palabra de Dios. Daniel 3, 16 Sadrac, Mesach y Abed-Nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no tenemos cuidado de responderte sobre este asunto. Daniel 3, 17 He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3, 18 Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel 3, 19 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abed-Nego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 21 Y mientras subían, quizás fue la hora más oscura que jamás habían visto. No tenían un hogar a donde ir en esta tierra. Eran cautivos. Eran como esclavos. Habían sido traídos de su tierra natal. No se les permitía ir al culto público. Adoraban ídolos en ese país, así que no podían caer en la idolatría. Tampoco podían tener los privilegios de su tierra natal. Estaban cautivos. Pero una cosa, no se puede atar a un creyente lejos de su Dios. No, no se puede. Y esa mañana, mientras subían sabiendo que estaban a solas con Dios. Y mientras comenzaban a dar sus pasos, mientras subían, quizás fue la hora más oscura que jamás habían conocido. Y el calor del horno comenzó a arder en sus rostros. Y mientras daban su último paso de despedida de este mundo hacia ese horno de fuego, entonces Jesús llegó justo en ese momento. Y él descendió a ese horno de fuego, tomó una palma de los árboles perennes del cielo y avivó el fuego lejos de ellos hasta que después de arder quizás por 1 hora o más, el rey se preocupó y dijo: abre y veamos qué ha pasado. 22 Y cuando bajaron la gran tapa del horno y la gran tapa de acero, o de bronce, cayó, el rey miró dentro y preguntó: ¿cuántos pusimos ahí? Respondió: pusimos 3. Dijo: hay 4 ahí, y uno de ellos se parece al Hijo de Dios. Puede que vengan tiempos oscuros y acalorados. Puede que vengan tiempos difíciles. Pero Jesús siempre está presente, si tan solo somos fieles. Una vez, una mujercita gastó todo su dinero en médicos. Vendió la granja y el equipo. Quizás, y todo lo que tenía, lo vendió y se lo dio a los médicos para intentar sanar. Ninguno de ellos pudo ayudarle. Y sentada sola, su pequeño cuerpo estaba frágil porque llevaba años perdiendo sangre. Y nada parecía ayudarla. Y allí, ella había oído, ya saben, la fe viene por el oír de la palabra. Oyó que allá, al otro lado de Galilea, había un profeta que sanaba a los enfermos. Pero no tenía dinero para cruzar el lago. No podía remar la barca ella sola, estaba demasiado frágil.
Y no tenía dinero para pagarle a nadie, porque había gastado todo su dinero en médicos y seguía tan mal como siempre. Daniel 3:24. Entonces el rey Nabucodonosor se asombró, se levantó apresuradamente y habló a sus consejeros. ¿No echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey. Es cierto, oh rey. Daniel 3:25. Él respondió y dijo. He aquí, veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 23. Una mañana, mientras estaba sentada, como diríamos, en el porche, con sus deditos temblorosos intentando tejer un poco, vio que allá abajo se oía un pequeño ruido en la orilla del mar. Un pequeño bote se dirigía hacia los sauces, y por casualidad miró. Y mientras estaba sentada allí, pensó, ahora que se me acabó el dinero, ¿qué haré? La semana que viene probablemente me echen de casa. La hipoteca está pagada, se la llevaron. Ni siquiera tenemos que comer, ni nada más. Y no puedo encontrar consuelo. Probablemente fue la hora más oscura que jamás había visto. Y en ese momento, el pequeño bote se acercó, y Jesús llegó. Ella bajó al río con su pequeño cuerpo tembloroso. Y solo recuerda, porque Jesús vino, todos los demonios del infierno intentarán alejarte de él. Así es. Puede que escuches el mensaje, pero el diablo te pisará los talones y te dirá, no escuches, no escuches, no escuches. Pero no le creas. Él dijo, el que quiera, puede venir y beber de las aguas de la vida gratuitamente. No le escuches, porque es un diablo. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 24. Y la mujercita bajó, hacia donde Jesús subía. Y la gente lo rodeaba, los pobres, etc. Y allí estaban el sacerdote y todos los grandes líderes de su religión. Y se burlaban de él, diciendo, oye, ¿eres tú quien sana a los enfermos? Bueno, tenemos muchos enfermos. A ver si los sanas. Bueno, ¿eres tú quien resucita a los muertos? Tenemos un cementerio lleno aquí. A ver si los resucitas. Él ni siquiera les prestó atención. Simplemente siguió caminando. Tenía una cosa que hacer. Eso era lo que Dios le había mostrado que hiciera. Ni más ni menos. 25. Cuando el cristiano llega a ese punto donde se hace a un lado y no escucha todo el escándalo y demás, y todo lo que sucede, y tiene un solo motivo, hacer la voluntad de Dios para la cual lo envió. Habrá un día diferente y una iglesia diferente. Aquí ella caminó hacia esta multitud. Y Jesús caminaba con su paso lento y firme. Y la gente corría hacia él y le decía, ¿eres el profeta? ¿Eres esto? ¿Eres aquello? Dime, ¿qué tal si vienes aquí y haces algo por mí? Déjame verte hacer un milagro. Nos encantaría verte convertir las aguas en vino. Aquí tienes una jarra llena. Me gustaría tomar un poco. Dijeron que era buen vino. Haz este vino. A ver qué tal sabe. 26. Ni siquiera levantó la cabeza. Simplemente siguió caminando. Eso me hace amarlo. Ya sabes, se necesitan personas insignificantes para quejarse y discutir. Un hombre grande nunca presta atención a nada de eso. Los cristianos no se fijan en lo que dice el mundo. Si quieren decir lo que quieran, son demasiado grandes para fijarse en esas nimiedades. Simplemente siguen adelante, simplemente siguen adelante. La mujercita pensó, ahora es la única hora en que lo veré, mi última oportunidad. La única oportunidad que he tenido, y de verdad creo que si tan solo pudiera tocar la túnica de ese hombre, sanaría. ¡Qué fe, qué momento! Mateo 9:20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 5:30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8:45. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? 27. Y mientras la multitud intentaba contenerla, ella se arrodilló un poco y se arrastró entre la multitud hasta tocar su manto. Retrocedió y se detuvo entre la multitud. Jesús se giró y preguntó, ¿quién me ha tocado? La multitud respondió, nadie te ha tocado. Todos lo negaron. Pedro lo reprendió diciendo, Señor, todos te han estado atacando. Él añadió, pero percibo que mi virtud se ha alejado de mí. Miró a su alrededor hasta encontrarla y dijo,
tu fe te ha salvado. Su hora más difícil. La Biblia dice que sintió que el flujo de sangre se había detenido. Mateo 9:22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:29. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella plaga. Marcos 5:31. Entonces sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿quién me ha tocado? Marcos 5:34. Entonces él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:45. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Lucas 8:46. Entonces Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8:47. Y cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo la causa por la cual le había tocado, y cómo al instante había sido sana. Lucas 8:48. Entonces él le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿No era el mismo Señor Jesús esta mañana para un hombre con cáncer avanzado que el médico le dijo: solo puede vivir un poco? Y al pasar por el altar en la hora más oscura que jamás había visto, 15 minutos después, tuvo que venir y decir: ya no siento la pesadez. En la hora más oscura, entonces llegó Jesús. El hermano Burns estaba sentado allí, mientras su querido compañero, en gloria esta noche, estaba en el hospital aquí en Louisville, con cáncer en el bazo. Y los médicos lo estaban dando por perdido. 29. El hermano Watts y yo estábamos cazando ardillas en el bosque. Al llegar, algo me obligó a ir a Louisville. ¿Por qué? No lo sé. Le dije: hermano Watts, dé la vuelta a la esquina. Voy a Sutcliffe's. Y cuando vuelva, puede recogerme. Esperé y esperé. No lo encontré por ningún lado. Al cabo de un rato, lo vi doblar la otra esquina y pasar de largo, pensando que Sutcliffe's estaba a otra calle más arriba. Si el hombre hubiera mirado, habría visto que Sutcliffe's no estaba allí. Y él trata con Sutcliffe's. Sabe dónde está el lugar. 30. Pero la hermanita Burns, que descansa con Dios esta noche, estaba en su casa, tomó esa estampa con el ángel del Señor encima, se arrodilló ante ella y dijo: oh, Dios, ayúdame a encontrar al hermano Branham para mi querido esposo. Y ella fue al centro a apagar la luz, sin saber dónde estaba yo. Y llegó, esperé más de media hora, y seguía viendo la camioneta pasar por la otra esquina. Dije: se ha perdido. Tengo que ir allá. Y justo cuando llegué a la esquina, él dobló la esquina para que me subiera a la camioneta, y casi en ese momento, la hermana Burns también dobló la esquina. Y allí, con la oración de fe, Dios sanó a su esposo. Y allí está sentado esta noche. Fue en la hora más oscura, cuando Jesús llegó. Pensamos que estamos perdidos y abandonados, y cuando uno se siente, sigue aferrándote, Él estará allí. No te preocupes. 31. Fue la hora más oscura que la pequeña Georgie Carter había vivido en Milltown. Pertenecía a una iglesia que no creía en la sanidad divina. La ridiculizaban y se burlaban de ella. Y allí estaba esa mujercita acostada en esa condición, y el Señor me habló aquí abajo en la cama y me dijo: ve a Milltown. Nunca había oído hablar de ese lugar. Llegué a esta misma plataforma y dije: el Señor me ha enviado a un lugar llamado Milltown. Hay un corderito, está enganchado entre los arbustos. Y está pidiendo ayuda. Nadie sabía dónde estaba. Y el hermano Josh Rigg, que estuvo aquí esta mañana, dijo: sé dónde está. Está justo debajo de mi casa. Fui el sábado siguiente. Busqué por todas partes y comencé una reunión en la vieja iglesia bautista. Y entonces el señor Hall me llevó allí para orar por esta niña. Y oré por ella. Sus familiares se fueron de la casa. No querían saber nada, porque su iglesia les había dicho que cualquiera que entrara a mi reunión sería excomulgado. Allí estuvo 9 años y 8 meses, boca arriba, sin poder siquiera moverse. Lloró, oró, hasta el día de hoy. Su pequeña cama con dosel, había borrado toda la pintura de la parte trasera, clamando a Dios que hiciera algo. Y, sin embargo, su iglesia fría, formal e indiferente no creía en la sanidad divina y rechazaba a cualquiera que viniera a orar por ella de esa manera. 33. Allí su papá era diácono o algo así en la iglesia. Su mamá y los demás. Grandes pilares de la iglesia. Y allí los rechazaron, se desvanecieron todas las esperanzas. Los médicos la desestimaron 5 años antes.
Solo pesaba unos 15 kilos, solo huesos. Sus piernecitas parecían palos de escoba. Y allí yacía, solo con la piel sobre el hueso. Un día, al ir allí, su mamá huyó, su papá se fue de casa. No tenía nada que ver con ese fanático. Y un día entré a orar por ella y le dije, hija, ¿estarías dispuesta a levantarte y ser bautizada en el nombre del Señor Jesús, para lavar tus pecados y servirle? Tuve que acercarme para escuchar lo que decía. Ella dijo, haré lo que sea. 34 Miré acostada en su cama y allí estaba mi librito titulado, Jesús, el mismo ayer, hoy y siempre. Oré por ella. Parecía que no servía de nada. 2 semanas después, tuve una reunión. Fui a bautizar, en Tottenford. Y ese día, la reunión estaba terminando esa noche. Y mientras bautizaba, había otro ministro allí que se burlaba y ridiculizaba la idea misma del bautismo en agua y de usar el nombre del Señor Jesucristo. Dijo, si alguno de los míos que están sentados bajo esta carpa estuvo cerca de este hombre, salga de aquí ahora mismo. No quiero tener nada que ver con ellos. 35 Y el señor Uright estaba sentado allí, y se levantó de inmediato y salió. Y el domingo siguiente, no dije ni una palabra sobre ese hombre. Y fui a bautizar en Tottenford. Y mientras caminaba por el agua, allí estaban los miembros de su avivamiento, de pie en la orilla, burlándose de mí por bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y cuando me metí en el agua, por aquel entonces llegó Jesús. Allí venía toda su congregación, con sus buenas ropas puestas, metiéndose en el agua fangosa gritando, Dios, ten piedad de mí. Y los bauticé a todos en el nombre de Jesucristo allí mismo, en ese agujero en el agua. Continué hasta la casa del hermano George, y el hermano George me dijo, hermano Branham, venga a cenar en unos minutos. Y yo dije, debo orar. 36 Me adentré en el bosque y no pude orar aquí y allá. De repente, cuando ya casi oscurecía, miré y vi una luz brillando a través de un pequeño conejo. Y dije, levántate, ponte de pie y ve por el camino de Carter. La pequeña Georgie estaba allí acostada, llorando, y decía, ay, mamá, me voy a quedar fuera. Se va a ir hoy y no podré verlo más. Y ese fue el servicio de clausura esa noche del gran avivamiento. Allí estaba ella, aparentemente sin esperanza. Y en ese momento, llegó Jesús. Y esa mujercita acostada allí, de solo 30 y tantos kilos, cuando entré y la tomé de la mano, le dije, hermana, el Señor Jesús se me apareció hace un rato en la ladera de la colina y me dijo, ven aquí y ponte las manos sobre ti para que sanes. Esa pequeña y huesuda figura que no se había levantado de la cama en 9 años y 8 meses, se puso de pie, corrió al piano y empezó a tocar Jesús, manténme cerca de la cruz. Hay una fuente preciosa, gratuita para todos, un arroyo sanador, que fluye del monte Calvario. Fue la hora más oscura que Georgie jamás vio, y entonces apareció Jesús. El congresista William D. Utsaw, 66 años en silla de ruedas, empujado de un lugar a otro del Congreso, había sido objeto de cientos de oraciones. Era vicepresidente de la Asociación Bautista del Sur, la Asociación Bautista del Sur. Un gran hombre, un hombre maravilloso. Un hombre que habría sido presidente de Estados Unidos en 1926 si hubiera vendido su primogenitura, pero odiaba el whisky. Y se postuló con la candidatura de la prohibición cuando el Partido Demócrata lo eligió. Dijeron que lo harían y lo habrían hecho. Porque podría haberlo hecho fácilmente, era muy querido, pero dijo, no cambiaría mi primogenitura por ser presidente del mundo. Aleluya. Que Dios nos dé hombres así en nuestra Casa Blanca. Sí, señor. ¿Cómo se quedaría entonces, lisiado, con la espalda rota desde que tenía 17 años? Tenía 86. Una noche allá, ante decenas de miles de personas, cuando Roy Davis lo envió allí. Y lo trasladó a una silla de ruedas después de que Roy orara por él, y cientos de otros. Y nunca supe de ese hombre en mi vida. Allí estaba sentado, en otra reunión. Subí a la plataforma, y en ese momento miré y vi un pajar y a un niño pequeño jugando. Cuando el Espíritu Santo comenzó a revelarse, lo señaló y le dijo que era congresista y que Jesucristo lo había sanado. Allí estaba él, un inválido, 66 años en la silla de ruedas, 86 años, la hora más oscura que jamás había visto, toda esperanza de sanación se había esfumado. Entonces llegó Jesús. Y un hombre que llevaba 66 años en silla de ruedas, subió corriendo a la plataforma a los 86, tocó sus pies, dio saltos y se paró en la reunión de Billy Graham y cantó, me apoyo en los brazos eternos, en las escaleras de la Casa Blanca. La hora más oscura, y entonces llegó Jesús. Fue la hora más oscura que Abraham vio cuando tenía 100 años, y entonces llegó Jesús.
39 Una noche, después de predicar un buen rato, despidió a sus discípulos, quienes subieron a una barca y salieron sin él. Parecía que, cuando lo hizo, se adentró en el mar, la barca estaba vacía, y se desató una pequeña tormenta, y el diablo dijo: ya los he alejado de él. He alejado a estos santos rodadores de su maestro. Veré cuánto mensaje llevan al mundo. Los ahogaré a todos aquí. Entonces se desató una gran tormenta. El diablo empezó a jadear, y la tormenta se desató, y la barca empezó a tambalearse así. Las velas se rompieron, los remos se rompieron, la barca se llenó de agua, y fue un momento muy oscuro. Sin duda, se abrazaban por la cintura y lloraban. Pensaban: ¿a dónde se ha ido? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no esperamos y lo llevamos con nosotros? ¿Por qué no lo llevamos en la barca? 40 Y muchas veces podrías pensar lo mismo. Amigo mío, puede que te hayas ido sin él, pero recuerda, él todavía te está observando. Él sabe dónde estás. Puede que haya problemas en tu hogar, puede que haya problemas en tu alma, puede que haya problemas en tu cuerpo. Sea lo que sea, no te preocupes. Él tiene sus ojos puestos en ti. Él te está observando. Subió a la cima de una montaña. Estaba mirando hacia allá, y vio cada truco que el diablo estaba haciendo. Aleluya. No solo subió, sino que subió a las murallas del Calvario, no solo al Calvario, sino a las murallas de la gloria. Y él se sienta esta noche en la majestad, mira hacia la tierra. Ni siquiera una onda puede venir sobre el agua es con su permiso. El mar no puede moverse, una hoja no puede moverse. Un pájaro no puede volar. 41 Bendito sea el nombre del Señor. Él está por encima de todos los principados y potestades. La tierra lo convirtió en el nombre más bajo que se podía dar. Dios le dio el nombre más alto que se podía dar. La tierra lo puso tan bajo como pudo, en la tumba de un pecador. Pero Dios lo elevó a lo más alto, pues, es tan alto que tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Su ojo está en el gorrión, y sé que me observa. Él te observa a ti. Él conoce cada pensamiento que hay en tu mente. Él conoce cada acción que realizas, Él sabe todo sobre ti. Así es. 42 Dices: pero yo retrocedí, hermano Branham. Eso no importa en absoluto, Él sabe exactamente en qué te has descarriado. Él sabe exactamente dónde estás. Dices: bueno, hermano Branham, yo también me fui sin él. Una vez tuve la oportunidad de hablar. Una vez tuve la oportunidad de ser cristiano. Tuve la oportunidad. El predicador me llamó. Debí haber ido. Lo intenté una vez, fallé. Hice esto, aquello. No importa lo que hayas hecho, él todavía te tiene en la mira. Esos discípulos se fueron sin él, y en el momento más oscuro, cuando ese diablo los alejó de allí, lejos de su presencia, comenzó a atacarlos. Quizás eso es lo que te está haciendo esta noche. Podría darte cáncer, podría darte esto, podría darte aquello. Podría darte un hogar destrozado, podría darte un corazón destrozado, podría darte preocupaciones, podría darte dolores de cabeza. No sé qué hará, pero hay una cosa que sí sé. Dios todavía tiene su ojo puesto en ti. 43 Esta puede ser tu hora más oscura. No lo sé, Dios sí. Pero justo en esa hora más oscura, cuando estaban a punto de hundirse, Jesús llegó caminando sobre las aguas, sin que nadie lo perturbara. Las grandes olas se aplanaron frente a él mientras caminaba. Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Él dijo: ven, sal acá. Pedid, y recibiréis. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque a todo el que llama, se le abrirá. A todo el que busca, hallará. Ciertamente. Él sigue observando. Y lo extraño es que, cuando esos discípulos estaban desamparados y sin esperanza, Jesús vino a ellos, era lo único que podía ayudarlos, y le tenían miedo. Le tenían miedo. Mateo 7:7 Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Mateo 7:8 Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Mateo 14:28 Entonces Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:29 Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lucas 11:9 Y yo os digo: pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Lucas 11:10 Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.
44 Y digo hoy, amigo, que cuando las naciones han fracasado, cuando la gente ha fracasado, cuando las comunidades han fracasado, cuando la iglesia ha fracasado, cuando todo lo demás ha fracasado, parece que estamos perdidos por completo. Y casi a cualquier hora, se podría oír un grito, y no se podría llegar al grito hasta que el mundo entero fuera aniquilado. Una sola explosión bastaría, eso es todo lo que hay que hacer, solo una. No tienen que salir de Moscú. Pueden sentarse allí mismo y lanzar una en la cuarta calle de Louisville. Y nosotros podemos pararnos aquí mismo y lanzar una sobre Moscú también. ¿Y qué pasará cuando estos grandes barcos se lancen al mar así, con sus cohetes apuntando directamente a esas ciudades? Uno de este lado apuntando para acá, otro de este lado apuntando para allá. El primero impacte en cualquiera de los dos, corte por allá. ¿Qué va a pasar? ¿De qué te servirá entonces tu casa? ¿De qué te servirá entonces tu dinero? ¿De qué te sirve tu novio? ¿O tu novia? ¿De qué te sirve nada si no estás bien con Dios? Te has ido para siempre. Este es el momento más oscuro que este mundo ha enfrentado desde el principio de los tiempos. Nunca ha habido un momento tan oscuro en la historia mundial como ahora. El cáncer está propagándose. Piensen en lo que escuché el otro día. Que este año morirán más personas en Estados Unidos por fumar cigarrillos, que causa cáncer, que en los 4 años de la guerra de Corea. El cáncer está propagándose. Las enfermedades están ocurriendo, y todo está sucediendo. No sabemos qué esperar. Los médicos no saben cómo llamar a las enfermedades, así que dicen que son virus. ¿Qué es un virus? Pregúntale a un médico. Es algo de lo que no sabe nada. Solo dice que es un virus. Eso es todo. Hay pequeños bichos y demonios viejos desatando de los que el hombre nunca ha oído hablar. Todo está en movimiento, todo. Intentamos frenarlo con cosas naturales, pero cuando intentamos hacer esto, se descompone algo más. Así es. Le das penicilina a un hombre para esto y se activa algo más. Le das esto, está aquí, simplemente fuera del camino. Dios tiene un camino, más vale que lo investiguemos. Las iglesias han fracasado, los presbiterianos fracasaron, los metodistas fracasaron, los bautistas fracasaron, los pentecostales fracasaron, la iglesia de santidad peregrina fracasó, la iglesia de Dios fracasó, todos hemos fracasado. Así es. 47 No puedes decir soy metodista y actuar con seguridad. No puedes decir que eres bautista y actuar con seguridad. Metodista o presbiteriano, seas lo que seas, o pentecostal. No puedes decir que estás seguro. No perteneces a la iglesia, porque la iglesia ha fracasado miserablemente. Las enfermedades están tan descontroladas que, creo, 5 de cada 8, o algo así, morirán de cáncer este año. Piénsenlo. Y enfermedades de todo tipo, nuevas enfermedades y cosas así están surgiendo, es terrible pensarlo. Los automóviles matan a diario. Y la gente conduce por la calle tan nerviosa y gritando. Ayer iba caminando por la calle en Louisville y una mujer me iba a dar una bofetada. Iba caminando así, con mi esposa conmigo, y oía a alguien detrás de mí y la multitud estaba, y una mujer con cara de tonta fumando un cigarrillo me dijo, si no sabe por qué lado de la calle quiere caminar, quítese. Le dije, bueno, señora. Me dijo, cállate. 48 Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Qué es? Son neuróticos, es mental. Y los médicos afirman que 9 de cada 10 estadounidenses sufren de deficiencia mental. Incluso los psiquiatras que se supone que son intérpretes mentales, se están volviendo locos. Los están enganchando con los grandes recortes en las instituciones para enfermos mentales. La locura está en auge. La violación está en auge. El whisky está en auge. El pecado está en auge. El libertinaje está en auge. No hay forma de detenerlo. El comunismo está arrasando como una inundación. No hay forma de detenerlo, porque están en el gobierno y en todas partes. 49 Oh, pero bendito sea Dios, justo en esta hora tan oscura, Jesús aparece con sus manos extendidas, mostrando señales y prodigios, y dando salvación y misericordia a la gente. La hora más oscura que este mundo jamás haya visto. Cuando el peñón de Gibraltar estalle en pedazos un día, pero la roca de los siglos permanecerá para siempre como un monumento a la resurrección de Cristo. Dios los bendiga, gente. Dios los bendiga, hijos. Puede que sean pobres, puede que no sepan de dónde vendrá la próxima comida, pero hay una cosa. Son tan bienvenidos a la fuente de la vida esta noche como el hombre más rico del mundo. Vienen sin dinero, sin precio, está abierto a quien quiera. Es la hora más oscura que la familia jamás haya visto.
Miren las familias destrozadas. Hay más divorcios solo en Estados Unidos que en todo el resto del mundo junto. Divorcios descontrolados. ¿Dónde se han ido la honestidad, la sinceridad y la feminidad de nuestras mujeres estadounidenses? 50. Miren a los hombres. Solo corren por las calles, intentando destrozar todo lo que pueden, y bajan a tomar cerveza antes de irse a casa. Miren a nuestros adolescentes que pasan por la calle, con cigarrillos en la mano. Y por mucho que la ciencia médica advierta, es cáncer, no les importa. No les importa. Los fumarán enseguida de todas formas. Un predicador puede predicar a toda voz y decirles que está mal, y ellos dirán, oh, viejo fanático. El mundo está listo para el juicio. Y lo vamos a recibir. Recuerden mis palabras. No pasará mucho tiempo antes de que algo suceda. 51. Cuando vi este avivamiento, fue arrasador en un instante. Se extendió. Allí, de pie, y esa estrella de la mañana colgaba sobre el río. Hace unos 20 años, cuando dijo, el mensaje inundará el mundo. Y ha habido un derramamiento pentecostal del Espíritu Santo a la antigua usanza, y fuegos de avivamiento y servicios de sanidad han cubierto el mundo. Cometieron muchos errores. Los periódicos de aquí, no hace mucho, en McGraw, o en Calles, cuando ese hombre estuvo en mi reunión en Minneapolis, algunos, el señor Peterson y otros, vinieron a decirme que estaba en la reunión. Dije, sin duda, pero nunca investigaste bien tus artículos. Dijiste que A. Allen escribió ese libro, y que A. Allen no tuvo nada que ver. Entonces, si eso fue un error tan grande, creo que el resto son muchos errores. Dije, es cierto que los hermanos merecen muchas críticas, pues cometieron muchos errores, no importa, pero, hermano, prefiero estar en el campo de batalla cometiendo errores que criticar al hombre que intenta salvar almas para Dios. ¿Qué haces al respecto? 52. Bendito sea el nombre del Señor Dios, el poder del Señor Jesucristo es igual de suficiente esta noche, es la única roca, es la única esperanza, es la única fe, y Cristo te la ha presentado. Puedes beber y vivir o alejarte y morir. Es la hora más oscura que el mundo haya visto jamás. Pero Jesús ha llegado. Y Él está aquí ahora. Sus bendiciones están abiertas. Su costado ha sido traspasado. Sus manos se extienden. Y quien quiera puede venir y beber libremente de las fuentes de la vida. Tú eliges. Tu destino eterno dependerá de tu actitud hacia Jesucristo. Esta podría ser tu última oportunidad. Y cuando inclinemos nuestros rostros ahora para orar, le pediré a la hermana que se acerque al piano. Mientras todos oran, quiero que lo piensen. ¿A dónde podrían ir esta noche? ¿Qué pasaría esta noche si les diera un infarto? Esta podría ser su última oportunidad. Piénsenlo ahora. Si es así, no aprovecharás esta oportunidad. Dices, bueno, soy bastante joven. Ay, hermano, hermana, no hace caso de la edad. Puedes pasar la línea cuando eres joven o cuando eres viejo, no importa. Apocalipsis 22, 17 y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 53. Padre Celestial, este mensaje te lo damos en el nombre de Cristo. Es la hora más oscura que el mundo ha visto. Es el tiempo más oscuro que la historia humana jamás haya escrito. Hay misiles en el aire, como los llaman platillos voladores. Dijiste que habría señales en los cielos y en la tierra, grandes terremotos que sacudirían diversos lugares. Erupciones volcánicas, grandes olas en el mar. Dijiste, el mar ruge. Los corazones de los hombres desfallecen. En verdad, el mundo no sabe qué hacer. La primera bomba atómica lo dice. Perplejidad de tiempos, angustia entre las naciones. Dijiste, cuando estas cosas sucedan, dijiste, levanten la cabeza, su redención está cerca. Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Lucas 21, 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Lucas 21, 11. Y habrá grandes terremotos, y hambres y pestes en diferentes lugares. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21, 28. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. 54. Cuando pienso en esos judíos allá, veo esa vieja estrella de David de 6 puntas, la bandera más antigua del mundo, colgando allí. ¿Por qué las naciones no pueden verla? Y pensar que nuestras queridas naciones se unirán a los árabes, parece. Serán maldecidos con la misma seguridad.
Han despreciado la misericordia de Dios. Ahora deben enfrentar el juicio. ¿Ven esa vieja bandera colgando allá? ¿Ven el desierto brotando como una rosa en flor? ¿Ven a esos judíos regresando de Irán? Llevan allí 2500 años. La Biblia dice, serán llevados de vuelta a Jerusalén en alas de águila. ¿Ves a esas grandes aerolíneas y United Airlines trayéndolos de vuelta en alas de águila, como era de esperar? Bajando de los barcos, mirando y diciendo, ¿dónde está el Mesías? Éxodo 19, 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 55 Dijiste, cuando la higuera eche sus brotes, sabed que el verano está cerca. Vemos que está brotando. Y vemos a todos los demás árboles brotando. Sabemos que está cerca. Vemos a Ismael e Isaac allá en la puerta, lanzándose el uno al cuello del otro, tal como dijiste. Cada profecía está en marcha ahora mismo. Dios, ten piedad y salva a los perdidos. Si hay alguien aquí esta noche que te necesite, Señor, háblale al corazón ahora mismo. Porque puede que sea la hora más oscura. Aunque no nos demos cuenta, puede que haya algunos aquí que no se den cuenta de que esta es la hora más oscura, pero lo es. Satanás puede tenerlos tan engreídos en las cosas del mundo que no se dan cuenta. Dijiste en la Biblia, estás desnudo, desdichado, miserable, ciego, y no lo sabes. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Marcos 13, 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios, concede esta noche que hombres y mujeres, niños y niñas recuperen la consciencia y se den cuenta de que esta es la hora más oscura que el mundo jamás haya visto. Concede, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que venga con dulzura y humildad a la cruz esta noche y acepte a Cristo como su Salvador personal. Hay tal actitud, con la cabeza inclinada, que te gustaría ser recordado en oración al concluir el servicio. Podrías levantar la mano a Dios y decir, recuérdame. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, y a ti, y a ti. Que Dios te bendiga, allá atrás, y a ti. ¿Habría otra oración justo antes de terminar? Que Dios te bendiga, jovencita. 57 Dices, hermano Branham, ¿significa algo cuando levanto la mano? Depende de lo que hayas querido decir. ¿Sabes que al levantar la mano, desafías todas las leyes de la ciencia? ¿Sabes que la mano debe colgar, pero la gravedad la mantiene en el suelo? ¿Sabes que al levantar la mano, demuestras que algo sobrenatural en ti ha tomado una decisión? Algo que no es natural, algo que no es científico, es un espíritu en ti que te ha hecho romper la gravitación mediante un ser sobrenatural que levanta la mano hacia el Dios del cielo y dice, ahora acepto a Jesús como mi Salvador. ¿Sabes que es un espíritu en ti el que hace eso? No puedes hacerlo tú mismo. Eso es lo que significa. La diferencia entre la vida y la muerte. Si te equivocas, alza la mano hacia él. Él ve al gorrión, te ve a ti. Claro. Ahora, mientras están en sus asientos, si quieren venir al altar a orar, es su decisión. Si prefieren permanecer en sus asientos, oraremos por ustedes. Pueden elegir cómo orar. Dios los escuchará. Hay una docena de manos levantadas. 58 Ahora bien, si deseas que Dios actúe por ti, justo donde te dé la convicción, en ese mismo momento, Él te la quitará. Tomará tu juicio sobre sí mismo. Y ya pagó por ello. Y dirá, Padre, pon toda su cuenta en la mía. Está saldada. Dios entonces te dará el Espíritu Santo justo donde te encuentres. ¿De verdad lo decías en serio cuando levantaste la mano? Si es así, oremos ahora. Bendito Salvador, no sé qué noche será mi último sermón. Quiero predicar cada uno como si fuera el último. Porque no sé cuándo dirás, ya está todo terminado, vuelve a casa. Te ruego que me guardes. Quiero quedarme para predicar la palabra. Veo la necesidad del Evangelio y el efecto que tiene en la humanidad. Pero aquí, en nuestra hermosa tierra de América, hemos visto tanta comodidad, riquezas, dinero, de todo. Ay, no podemos seguir así mientras la mayor parte del mundo se muere de hambre. Hemos estado bien alimentados y vestidos, y somos dueños de nuestras casas y nuestros coches. No tenemos necesidad de nada. Y no sabemos que somos miserables, desventurados, ciegos, espiritualmente hablando, desnudos, sin la sangre del Señor Jesús.
Aunque tengamos una gran membresía en la iglesia, tengamos una buena posición social en el barrio, vistamos mejor, comamos mejor. Pero, oh, Dios, ¿por qué esa alma? 59 ahora, en esta hora oscura, sigues aquí, porque estás infundiendo convicción en los corazones. Ha habido varias manos, supongo una docena. Puede que me equivoque, quizá hayan sido más o menos, no lo sé, Señor, pero tú las conoces a todas. Y ahora, solemnemente, en la oración final, las traigo dulce y humildemente a tus pies. Como atributos de mi sermón de esta noche, como fruto del mensaje, las traigo a ti, Señor, mientras alzan la mano para que las recuerde en oración. Y ahora están arrodillados en su corazón ante la cruz. Recíbelos, Padre. Tómalos como tus hijos amados. 60 y donde quiera que vayan a la iglesia, donde quiera que sea, que se conviertan en guerreros de oración. Que se conviertan en ganadores de almas. Trabajad, porque la noche viene. Concédelo, Padre. Tómalos bajo tu cuidado, bendícelos y dales el gran deseo de su corazón. Y que el bendito Espíritu Santo llene sus vidas. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos aman al Señor Jesús con todo su corazón? Oh, ¿no es maravilloso? ¿Cuántos se sienten completamente desarraigados? Tal como el Señor acaba de bajar, tomó su gran cepillo y los frotó por completo. Dios mío. Cantemos una corrida de esa vieja, creo, canción del Ejército de Salvación. ¿Qué puede lavar todo pecado? Nada más que la congregación dice. La sangre de Jesús que puede sanarme de nuevo. Nada más que la sangre de Jesús, así es. Cantémosla. Todos juntos ahora. ¿Qué puede lavar todo pecado? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede sanarme de nuevo? Nada más que la sangre de Jesús. Oh, precioso es el fluir que me blanquea como la nieve. No conozco otra fuente, nada más que la sangre de Jesús. 61 ¿no es maravilloso? ¿Les gustan esos himnos antiguos? ¡Ay! Quiero ver algo ahora. ¿Quién de ustedes? Todos los metodistas, levanten la mano. Bien. Todos los bautistas, levanten la mano. ¿Hay una santidad peregrina? Levanten la mano. Nazarenos, levanten la mano. Iglesia de Dios, levanten la mano. Presbiterianos, levanten la mano. ¿Habría algún católico? Levanten la mano. Miren las diferentes iglesias aquí. Ahora, mientras cantamos eso de nuevo, ¿qué hace a un presbiteriano completo? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué hace a un metodista completo? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué hace a un nazareno completo? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué hace? 62 ¿Cuántos pentecostales? Olvidé preguntar eso. ¿Cuántos pentecostales hay aquí? Levanten la mano. Ahora la gente ve. Dicen que somos una iglesia pentecostal. Se levantaron 5 manos de pentecostales. Ahí lo tienen. No somos pentecostales en denominación. Somos la iglesia del Dios viviente. Solo somos hijos de Dios. Somos presbiterianos, somos metodistas, somos bautistas, somos luteranos, somos nazarenos, somos pentecostales, somos peregrinos de santidad, todos somos ellos. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué lo hizo? Esto. ¿Qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede sanarme de nuevo? Nada más que la sangre de Jesús. Oh, precioso es el fluir que me hace blanco como la nieve. No conozco otra fuente, nada más que la sangre de Jesús. ¿No es maravilloso? Sí, Señor. Mientras cantamos, en la cruz, quiero que los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y nazarenos se den la mano. Bien, mientras cantamos. En la cruz donde murió mi Salvador, date la vuelta y estrecha la mano de alguien. Allí clamé por la limpieza de mi pecado. Allí, en mi corazón, fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su precioso nombre. Allí, en mi corazón, fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. 64 Ahora, es la noche de la comunión. Como todos saben, comulgamos esta noche. Y lo olvidé hasta que el hermano Neville me lo recordó. ¿Cuántos se sienten bien de ser nazarenos, peregrinos de santidad, pentecostales o bautistas? Veamos sus manos. Me fijé aquí, un bautista y un metodista de pie en la plataforma se estrechan la mano. Bien, queremos, ¿no es maravilloso ser siervos del Señor? Somos solo niños, y los niños tienen maneras muy raras, ¿sabes? Están un minuto quejándose y al siguiente jugando. Y así es como debemos ser. Simplemente quítate el alboroto de encima y sal a divertirte un poco más, juega con tus muñecas y lo que tengas que hacer. 65 Ahora, tenemos un avivamiento próximo.
Cantaremos el Evangelio, lo predicaremos y lo pasaremos de maravilla. ¿Cuántos orarán por ello? ¡Qué bien! Vengan a ayudarnos, llamen por teléfono, hagan todo lo posible, inviten a todos los niños, díganles que vengan y nos ayuden. Tendremos un tiempo de comunión en la palabra. Ahora es la hora de la Santa Cena. Todos son bienvenidos a tomar la Santa Cena con nosotros. Solo unos minutos. Los traen aquí al altar. Y en 10 o 15 minutos, termina. Luego observamos el lavatorio de pies. El hermano Neville leerá ahora la escritura sobre la Santa Cena, mientras cenamos con mucha reverencia.